Bueno, pues vamos a continuar, estamos ya de vuelta, ya sabemos cosas de antes de enviar a la paciente a la consulta, ya somos expertísimos en lo que hay que hacer durante la consulta, pero claro, el paciente o la paciente se va y eso es muy importante, ¿no? A nosotros nos preocupa muchísimo qué información se lleva, qué adherencia hay a lo que le hemos dicho, surgen todas las preguntas del mundo en esa persona luego en su casa, recibe información por otros lados, tiene que hablar es decir, hay un mundo tremendo ahí que muchas veces nos desligamos y dejamos a la paciente que, bueno, que si tiene alguna duda que se ponga en contacto con nosotros. Pero bueno, vamos a intentar en esta mesa analizar distintos aspectos que ocurren y que podemos ofrecer a nuestras pacientes después del asesoramiento, ¿no? Vamos a empezar la primera ponencia de la doctora Mara Cruellas La Peña, oncólogo médica que trabaja en este momento en el Hospital Lozano Blesa de Zaragoza y que nos va a hablar de algunos aspectos más médicos, ¿no?, del asesoramiento de posterior. Mara, cuando quieras. Muchas gracias. Primero, muchas gracias a la Fundación ECO y al doctor Pérez Segura por la invitación. Entonces, una vez ya sabemos que la paciente es portadora, pues bueno, podríamos hablar en esta sesión de todas estas cosas. No voy a hablar de todo esto, estaríamos aquí lo que queda de la tarde, y de lo que voy a hablar es lo que está marcado en azul, de la implicación en el tratamiento médico de la enfermedad de cáncer de mama localizado y de la prevención de otros tumores y el seguimiento en familiares, de la importancia del estudio predictivo y del seguimiento. Me voy a centrar en el cáncer de páncreas y en el cáncer de próstata en el varón. Y luego también sobre la posibilidad o no de prevención farmacológica. Entonces, centrándome en el primer punto, que son las potenciales implicaciones en el tratamiento médico tras el diagnóstico, la cirugía y la quimioterapia de un cáncer de mama localizado, pues os voy a explicar los datos del estudio Olimpia. Se presentó una actualización de los datos en el último congreso de San Antonio, cuando había ya una mediana de 6 años de seguimiento y la primera paciente ya había alcanzado los 10 años. Entonces, en este estudio se randomizaban a pacientes con cáncer de mama precoz de alto riesgo, una vez hubieran realizado el tratamiento habitual, a recibir tratamiento con olaparib o con placebo. Se trataba de pacientes portadoras de variantes patogénicas a nivel germinal en BRCA1 o BRCA2 y de alto riesgo de recidiva. Y tanto que podían tener un cáncer de mama luminal o un cáncer de mama triple negativo. Sí que si analizamos un poquito más las características de las pacientes incluidas, vemos que la mayoría eran portadoras de alteraciones genéticas en BRCA1, la mayoría eran premenopáusicas y con una mediana de edad al diagnóstico en torno a los 42-43 años, y la mayoría habían tenido un cáncer de mama triple negativo. Y hasta casi un 30% habían recibido tratamiento con platino durante la quimioterapia neoadyuvante. Entonces, ¿por qué es importante este estudio? Pues porque ha demostrado un beneficio en supervivencia libre de enfermedad invasiva, pero también un beneficio en supervivencia global. Es decir, las pacientes que reciben este tratamiento durante un año no solo van a vivir más tiempo sin enfermedad, sino que va a tener un beneficio en la supervivencia global, es decir, que más pacientes van a seguir vivas si han recibido este tratamiento. Y esto se ve que no solo es en un subgrupo concreto, sino que el beneficio es en todos los subgrupos y tanto en el cáncer de mama triple negativo como en el cáncer de mama luminal. Y si nos fijamos un poquito más en el patrón de recurrencia, observamos también que hay una menor posibilidad de que esta aparición de enfermedad ocurra a nivel del sistema nervioso central, que sabemos que se asocia con una baja supervivencia, y también vemos que hay una tendencia a un menor desarrollo de segundas neoplasias, lo cual nos puede abrir la ventana hacia incluso una ventana de oportunidad hacia la prevención. Además, sabemos que son pacientes que el objetivo es la curación, porque son pacientes que se han diagnosticado la enfermedad en un estadio precoz. Entonces, también es muy importante la toxicidad. Y una de las cosas que pueden preocupar son los eventos adversos a largo plazo, como el síndrome mielodisplásico, la leucemia mieloide aguda. Y vemos aquí que en el grupo de olaparib no había un mayor riesgo de desarrollar estos efectos secundarios. Y aquí vemos también lo que os comentaba previamente, una menor tendencia a la recidiva de cáncer de mama y también al desarrollo de otros tumores.
Entonces, este tratamiento ya lo está disponible, lo podemos pautar en monoterapia o en combinación con el tratamiento hormonal en pacientes con cáncer de mama precoz de alto riesgo y portadoras de una variante patogénica en BRCA1 o BRCA2 previamente tratadas con quimioterapia. Y esto nos deja una interpretación un poquito más amplia que los criterios estrictos que nos marcaba el ensayo clínico, lo cual también pues, nos permite el poder tratar a más pacientes si consideramos que tienen un cáncer de mama de alto riesgo. Vale. Pues ya pasamos, sabemos que la paciente es portadora, ha realizado su tratamiento de cirugía, quimioterapia, le hemos pautado olaparib si está indicado y también pues, nos hemos de preocupar por sus familiares sanos. Entonces hemos de realizar un estudio genético predictivo en el que vamos a ver si estos familiares son o no son portadores de esta variante patogénica. Y por ejemplo, en este ejemplo que he puesto aquí, pues vemos que tiene un hermano varón de 40 años que sí que es portador y una hermana de 45 años que también es portadora. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, sabemos que BRCA1 y BRCA2, además de asociarse con un incremento de riesgo de mama y ovario, no voy a centrarme ahora en la prevención en familiares sanos de estos dos tumores, también hay un incremento de riesgo de cáncer de páncreas y de cáncer de próstata en el varón asociado a BRCA2. Entonces, respecto al cáncer de páncreas, tenemos un estudio en el cual parece que el seguimiento pueda tener un impacto en la supervivencia. Se incluían entre otros individuos o participantes, personas portadoras de variantes patogénicas en BRCA1 o BRCA2, pero que hayan tenido antecedentes familiares de cáncer de páncreas cercanos, es decir, de primero o de segundo grado. También portadores en otros genes o personas sanas de familias en las que no se hubiera identificado una variante patogénica, pero que hubiera muchos casos de cáncer de páncreas. Y se les hacía un seguimiento anual con resonancia pancreática y o ecoendoscopia. Vemos que aproximadamente un 20-25% de las personas que se incluyeron eran portadores en BRCA1 o BRCA2. Y estos son los números de casos que se diagnosticaron, tanto de cáncer de páncreas como que en esta tabla también se incluyen las lesiones de alto riesgo. Y vemos que de los 13 casos diagnosticados, 5 eran portadores de estos genes con historia familiar de cáncer de páncreas, de los cuales algunos se diagnosticaron en estadio precoz, uno en estadio 4 y 2 eran lesiones de alto riesgo. Entonces, lo que también nos vemos en este estudio es que la mayoría de los diagnósticos, cuando se realizaban en el screening, eran en estadios iniciales, mientras que si se realizaban fuera del screening o era un cáncer de intervalo, el diagnóstico era en estadios avanzados y que esto tenía una implicación muy importante en la supervivencia. Además, luego compararon todos estos datos con la base de datos poblacional de la SER, que es un registro de pacientes con cáncer de Estados Unidos, macheados por edad, sexo, año de diagnóstico de los pacientes con cáncer de páncreas. Y allí se volvió a ver este beneficio en la supervivencia. Por lo tanto, ya en la última actualización de las guías ESMO recomiendan valorar a partir de los 50 años o 5 o 10 años antes de la edad de la persona afectada de la familia más joven, el seguimiento en personas portadoras de variantes patogénicas en BRCA1 y BRCA2 con antecedentes familiares de primero o segundo grado y en el mismo lado de la familia donde venga la variante patogénica. Sin embargo, especifican que el screening debería ser llevado en centros de alto volumen de experiencia y que idealmente en un ensayo clínico. ¿Y esto por qué? Porque en el estudio lo que también se vio es que había varios se realizaron 8 cirugías, las cuales 3 fueron lesiones de alto riesgo, pero 5 fueron displasias de bajo grado, lo que supone un sobrediagnóstico, un sobretratamiento y una cirugía que no es nada sencilla. Y pasando a la próstata, pues también sabemos que hay un incremento de riesgo de cáncer de próstata en el varón, sobre todo está más claro para BRCA2, BRCA1, hay datos un poco contradictorios, sí que parece que puede haber cierto incremento de riesgo, pero que igual no sea muy significativo, pero en BRCA2 está claro y además asocia a edad más joven a un cáncer de próstata más agresivo. Y por lo tanto, las guías también recomiendan realizar un seguimiento. El seguimiento se realiza con la determinación anual del PSA en sangre y se avanza la edad del diagnóstico, o sea, del seguimiento a iniciarse a partir de los 40 años. Y esto independientemente de la historia familiar, haya o no antecedentes de cáncer de páncreas de próstata en la familia. Y también el umbral del PSA se baja un poco. Se considera que por encima de 3 ya debería de hacerse alguna prueba adicional.
convencional. Vale, pues bueno, ya sabemos qué recomendaciones dar. Y si nos preguntan sobre la prevención farmacológica, porque vamos a hablar de la prevención quirúrgica, tenemos claro la reducción del riesgo de las mastectomías, de la oforectomía, pero ¿hay alguna medicación que nos pueda bajar el riesgo? Pues bueno, estos son, no los voy a explicar, pero son varios ensayos que han valorado el uso de tratamiento endocrino para prevenir, para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. No se han realizado específicamente en personas portadoras, sino que se basan en una estimación de riesgo de desarrollar cáncer de mama con los modelos predictivos en base a la historia familiar o porque hay antecedentes de lesiones de riesgo como pueden ser el lobo biliar in situ o la hiperplasia ductal atípica. Entonces, un poco en resumen, lo que dicen las guías en base a estos estudios, pues si hay un riesgo, pues al menos mayor del 5% en los próximos 10 años basado en el modelo Badicea, con otros umbrales, con otros modelos, o si hay carcinoma lobular in situ o hiperplasia típica, se podría valorar. ¿Qué fármaco? Pues en premenopausia, tamoxifeno. A partir de la menopausia, anastrozol o exemestano. Y si hay una lesión de tipo lobo biliar in situ o hiperplasia ductal atípica, se puede valorar también el tamoxifeno a dosis bajas, que es el Babytam. La dosis, la estándar que se utiliza normalmente estos fármacos, excepto si se utiliza el tamoxifeno a dosis bajas, que entonces son 5 miligramos al día. Y el tiempo, pues lo habitual 5 años y en dependencia un poquito de la indicación, valorar incluso solo 3 años. Pero ¿cuál es la limitación? Pues que parece que no vayan a tener un impacto en cáncer de mama de receptor estrógeno negativo, es decir, que no vayan a reducir el riesgo de desarrollar un tumor triple negativo, y luego que hay muy pocos datos específicos en portadoras de alto riesgo. Sí que el ensayo NSAPP1 incluyó a 8 mujeres portadoras de BRCA1 y 11 de BRCA2 y se vio una potencial reducción de riesgo en el subgrupo de BRCA2, no en el de BRCA1, pero el tamaño muestral es claramente muy pequeño. Por lo tanto, no hay ensayos específicos en esta población. Hay un metaanálisis que nos da algún dato indirecto que demostró que el tamoxifeno en portadoras reducía el riesgo de cáncer de mama contralateral, con lo cual, bueno, podemos ahí ver que puede tener cierto efecto. Y luego ya tenemos los resultados del estudio LIBER, que valoraba el uso del letrozol en portadoras a partir de la menopausia para reducir el riesgo de cáncer de mama, y los resultados fueron negativos, pero no es valorable porque el reclutamiento fue por debajo de lo esperado y no había suficiente potencia estadística. Y es que lo que nos encontramos siempre en las consultas es una dificultad de la inclusión de portadoras sanas en estos ensayos clínicos de prevención o la aceptación de la prevención endocrina en personas que cumplieran los criterios para ello. Y también ahora hay en marcha un estudio que es el BRCAP, que lo que busca es valorar si el denosumab cada 6 meses en portadoras de variantes patogénicas en BRCA1 tiene un papel en disminuir el riesgo de cáncer de mama, pero aún no tenemos los resultados de este estudio. En conclusión, podemos decir que el olaparib adyuvante ha demostrado un beneficio significativo en la supervivencia en pacientes con cáncer de mama precoz de alto riesgo, portadoras de variantes patogénicas germinales en BRCA1 o BRCA2, que el estudio predictivo en familiares resulta fundamental para estimar de manera individualizada el riesgo de desarrollar cáncer y adaptar las estrategias de seguimiento y prevención, y que es imprescindible seguir impulsando la investigación en el ámbito de la prevención con el objetivo de reducir el riesgo de aparición de cáncer en personas con predisposición hereditaria con intervenciones que sean eficaces y seguras. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mara. Pasamos ahora al doctor Antonio Esgueva Colmenarejo, del área de patología mamaria de la Clínica Universitaria de Navarra, aquí en Madrid, que nos va a hablar del manejo quirúrgico mamario, ¿no? Pues gracias por la invitación. Y, lógicamente, el cirujano de mama... Ahora, lógicamente, el cirujano de mama lo que se espera que se hable es de la mastectomía reductora de riesgo. Pues bien, sí, la mastectomía reductora de riesgo, generalmente la conservadora del complejo areola-pezón, el objetivo primero es reducir el riesgo de cáncer de mama, pero obteniendo un buen resultado estético y un mínimo de impacto en la calidad de vida. Dos cosas importantes: nunca o casi nunca se puede eliminar todo el tejido mamario y, lógicamente, para restablecer
necesitan reconstrucción mamaria. Como ven en la gráfica, estamos teniendo cada vez más este tipo de cirugías, estamos más acostumbrados a verlas y es algo más común. Pero, ¿qué es una mastectomía reductora de riesgo, una mastectomía preservadora de complejo ovario la pezón? Pues consiste en resecar la totalidad o la práctica totalidad del tejido fibroglandular, preservando, eso sí, la piel y el tejido dermograso. Importante, el pezón se debería conservar siempre, al menos en todas las pacientes que tienen una reducción de riesgo. ¿Y qué es la reconstrucción mamaria inmediata? Pues una vez que se ha hecho una mastectomía, ¿cómo reconstruimos para que quede lo más parecido a la naturalidad? En este caso, vemos por una incisión en el surco, resecamos la mama y se coloca aquí un implante, lo cual me trae a hablar de los tipos de reconstrucción. La reconstrucción se puede hacer con implantes o con tejido autólogo. Con implantes puede ser desde un expansor, que es una prótesis que está parcialmente llena, que se coloca y que en el posoperatorio se va rellenando de forma paulatina hasta conseguir un volumen deseado y luego se recambia por una prótesis definitiva. Esto se hace si la piel no es suficiente para cubrir un implante definitivo o en ciertos casos como determinadas pacientes que reciben radioterapia posoperatoria. La otra opción, con un implante, sería un implante definitivo, que se puede colocar tanto por delante o por detrás del pectoral, aunque a veces es necesario el uso de mallas de tejido dérmico acelular para mejorar la cobertura o la sujeción de dichas prótesis. La otra opción, la reconstrucción autóloga, aunque hay varias, he traído las dos más frecuentes. La primera es el dorsal ancho, que consiste en resecar una parte del músculo dorsal ancho, que está en la espalda, más menos piel, y se coloca en la zona de la mastectomía. Y la otra opción, que es la que está cada vez más en alza, es el DIEP, que sería resecar un tejido abdominal, tejido dermograso con un pedículo, que es lo que sacamos en una abdominoplastia y se colocaría en la zona de la mastectomía. Este tipo de reconstrucciones, aunque son más complejas y más laboriosas y requieren microcirugía, en el caso del DIEP, tienen mejor resultado estético a medio y largo plazo, ya que es un tejido autólogo y envejece de una manera similar al resto de los tejidos. Hablando de la cirugía, ¿cómo abordamos esta cirugía? Casi podría decir que hay tantas incisiones como cirujanos. Hay varios estudios, pero me gusta este metaanálisis que dice que la mayor parte de las pacientes reciben la incisión en el surco o de forma radial. Pero en casos en que la mama es más tóxica, que está un poquito más caída, también se pueden hacer unos patrones de mamopexia que llamamos, como por ejemplo el patrón de Weiss, que nos permite subir un poquito la mama de manera que tengamos una reconstrucción más fácil y con un mejor resultado estético. El colgajo dérmico, esto es lo que dejamos. Esto es una pelea continua desde hace años, sobre todo con cirugía plástica. El objetivo de nuestro colgajo básicamente es que sea vital, es decir, que tengamos un flujo adecuado y que dejemos nada o lo mínimo de tejido fibroglandular residual. Si no dejamos tejido glandular, no importa si es muy grueso o muy fino, porque hay estudios que nos dicen que esto no nos va a cambiar en cuanto a supervivencia o recidiva. Pero si es demasiado fino, menos de 5 milímetros, lo dicen los libros, los papers, tenemos más riesgo de complicaciones, especialmente de necrosis. Por eso, para nosotros, a los cirujanos, intraoperatoriamente, es vital que evaluemos el flujo que tenemos, ya sea por métodos clínicos, el grosor, el color de la pieza, o la presencia de hematomas, o por métodos un poco más elaborados, como puede ser colorantes como el verde de cianina, la fluoresceína o incluso el uso del Doppler. ¿Qué pasa con el tejido mamario residual? Sabemos que va a quedar como mínimo entre un 10 y 50% de las pacientes con mastectomía va a quedar este tejido residual. Lógicamente va a ser más frecuente cuando se preservan más cosas, es decir, en las preservadoras de piel y de complejo areola-pezón. Si queda poquito tejido, no nos preocupa en absoluto. El problema es cuando no es un poquito de tejido y es un muchito de tejido. En este caso, y lo han cuantificado en los más de 1000 milímetros cúbicos, aunque es entre 1 y 2 dedos de grosor, el riesgo de un carcinoma, ya sea un primario o una recidiva, es de más de 3 veces. Lo cual, esto hay que tenerlo muy en cuenta y creo que mi compañera, la doctora Montes, va a hablar de esto después en su charla. Perfecto, hemos hablado de la cirugía, que es lo que se esperaba de mí, pero una paciente viene a mí a verme a la consulta y yo puedo tener dos pacientes, una paciente sana con una mutación o una paciente que tiene un cáncer y que tiene una mutación. Son dos escenarios totalmente diferentes. Empezamos por el oncológico. Tengo una paciente que tiene un cáncer y que tiene una mutación. De este estudio se ha hablado antes en una de las mesas, la importancia del timing de cuándo saber si tengo una mutación o no. ¿Por qué? Porque esto me va a afectar el porcentaje de cirugías. Las pacientes con un cáncer que no saben que tienen una mutación se van a hacer aproximadamente un 14% de mastectomías, pero este porcentaje va a subir a un 76% si saben que tienen una mutación. ¿Y es obligatorio hacer siempre una mastectomía? La respuesta es un no, pero. ¿No, pero qué?
No, pero si yo me hago una cirugía conservadora, voy a tener 4 veces más o 4,5 veces más de riesgo de una recidiva local en la mama, es decir, que me vuelva a aparecer el tumor en la mama que me han operado. ¿Y el pero por qué? Porque ninguno de los estudios, o al menos de este metaanálisis, nos dice que yo me haga una mastectomía voy a mejorar mi supervivencia, que voy a vivir más años. Y esto también se presenta en diferentes estudios. Todos estos estudios han evaluado que cuando no se hace una mastectomía tengo más riesgo de recidiva local, pero no tengo un impacto en la supervivencia. Y si hablamos de esta mama, hablamos de qué pasa con la mama contralateral. Pues lo mismo, las pacientes que tienen mutaciones en BRCA1 y BRCA2 tienen hasta 3 veces más de riesgo de un cáncer en la mama sana inicialmente. Es decir, más de un 15% de posibilidades de tener un cáncer en la otra mama. Y esto se puede ver incrementado en base a la edad del diagnóstico, si es una paciente menopáusica o los receptores de hormonas. Por esto, la misma pregunta que antes. ¿Me tengo que hacer una mastectomía contralateral? Pues igual, no, pero no, porque la mastectomía no me va a aumentar la supervivencia, no voy a vivir más años, pero lógicamente me reduce el riesgo de recidiva contralateral. Hay varios estudios o alguna serie que decía que podía tener un impacto en la supervivencia, pero se ha visto que son mujeres más jóvenes y parece que es un sesgo de selección. Por último, y muy importante, y esto a veces que se nos olvida, el beneficio de la mastectomía contralateral es menor incluso si el riesgo de un segundo primario es muy bajo o si las características de mi primer tumor son tan altas que me pueden dar un alto riesgo de progresión. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hablamos de cáncer. Por último, otra pregunta. ¿El pezón se preserva sí o no? La respuesta corta es sí, siempre que no esté afecto. Sabemos que entre un 3 y un 20% de los pezones van a tener la biopsia, la parte retroareolar, lo que está justo detrás, en contacto con la glándula, va a estar afecto. Por esto lo que hacemos en estas pacientes es enviar esa muestra, la biopsia retroareolar, para descartar que esté afecta. Si está afecta, lo que dicen los libros es resecar todo el pezón y la areola. Pero debido al gran número de especímenes quirúrgicos de pezones y areolas que enviamos, que no se ve enfermedad residual, los últimos estudios están permitiendo únicamente resecar el pezón, preservando la areola, de manera que el efecto óptico mejora este tipo de pacientes. Pasando al otro lado, la paciente que está sana y que tiene una mutación, ¿qué hacemos con ella? Pues tal y como hemos presentado en alguna diapositiva, una mastectomía en una BRCA1 o BRCA2 está o podría estar indicada. Pero, ¿si tienen que operar o se tienen que hacer un seguimiento? Hasta ahora siempre hemos dicho que el seguimiento de alto riesgo en estas pacientes o la mastectomía tenían el mismo riesgo de supervivencia, la misma supervivencia. Lógicamente, el seguimiento tiene mejor impacto en la imagen personal, pero más ansiedad, y la mastectomía tiene mucho menos ansiedad, pero impacta en la imagen personal. Importantísimo el consenso. Pero este estudio me gusta porque aparece que en los pacientes con BRCA1 sí que hay una mejora en la supervivencia. Entonces, aunque lo tenemos que expresar a las pacientes, es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay varias editoriales sobre este artículo diciendo que realmente no es la supervivencia sino lo que cuenta, sino también la ansiedad, pero es algo que tenemos que tener al menos en nuestra cabeza. ¿Cuándo se hace esta cirugía? Pues, bueno, no hay una fecha exacta, pero los estudios nos dicen que antes de los 30 años no tiene mucho sentido porque hay un riesgo de cáncer de menos del 4% y a partir de los 55 años este beneficio no es tan evidente. Así que cabría pensar que entre los 30 y los 55 años. Pero no hay nada establecido, no hay nada escrito en piedra y la decisión sobre cuándo y cómo hay que tomarla con la paciente. Si nos fijamos en el dinero, el momento ideal para hacerlo sería entre los 35 y los 40 años con respecto al ahorro y a los QALYs. ¿Cómo se hace esta cirugía? Lo que explicaba al principio, es una mastectomía preservadora de complejo areola-pezón. Importante y vital, selección de los pacientes. Somos unos pesados, siempre decimos lo mismo, pero esto cambia. ¿Por qué? Porque mi técnica va a ser la misma, pero va a variar para cada paciente, dependiendo de la masa corporal, la tosis que tiene esta mama, cómo es y qué tamaño tiene. Importante, muy importante y casi diría vital que esta cirugía se haga en un centro especializado por cirujanos especializados en este tipo de técnica, porque resecarán toda la glándula, prácticamente toda la glándula, y tendrán una curva de aprendizaje ya hecha con una menor tasa de complicaciones. La resonancia, que sé que hablaremos después, aparte de ser vital para el seguimiento del alto riesgo de estas pacientes, es obligatoria en el preoperatorio. Yo no puedo operar a una paciente que no sé cómo está la mama porque me puedo encontrar sustos. ¿Qué pasa si hago una mastectomía? ¿Me queda un riesgo cero? Por desgracia, no. Tengo hasta tasas de un 2% de riesgo de cáncer de mama en pacientes con mastectomizadas. Y esto es importante que lo sepan las pacientes.
Una de las sorpresas que nos podemos encontrar es que yo tengo una resonancia correcta, hago una mastectomía y en la patología me encuentro un cáncer de mama oculto. Pasa entre un 4 y un 11% de los pacientes y especialmente lo tengo que prever si la paciente ha tenido un antecedente de cáncer de mama, si la mujer tiene más de 60 años o si tiene alguna alteración en alguna de las pruebas de screening. Si me pasara, no tendría que volver atrás a hacer una biopsia retroareolar y también sabemos que es seguro no hacer una biopsia de ganglio centinela. Por último, 2 palabras acerca de la calidad de vida. Soy un pesado, lo sé y me gusta, acerca de la preservación del complejo área-pezón. ¿Por qué? Porque esto cambia la vida de las pacientes. Sabemos que está demostrado que mejora la calidad de vida de forma significativa, mejor satisfacción con el resultado quirúrgico y mejora su vida sexual tras la cirugía. Y aunque no es tan evidente, también tienen mejores puntuaciones en la función física, el estado global de salud, funciones habituales, funciones emocionales, cognitivas y sociales. Tanto este estudio nuestro, que es un estudio internacional, como varios metaanálisis corroboran este tipo de resultados, especialmente en la esfera sexual y la psicosocial de la paciente. Para concluir, la mastectomía con preservación de complejo areola-pezón, obviamente con una reconstrucción inmediata, es una acción segura si se realiza por personal cualificado y experto, tanto en el setting reductor de riesgo como terapéutico. La decisión se tiene que consensuar con la paciente y siempre tiene que ser individualizado. Tenemos que tener en cuenta la edad, la posmenopausia, el estadio del cáncer, las características de la paciente y los tratamientos que ha sufrido esta paciente para la decisión quirúrgica, y el cirujano de mama tiene que saber integrar, reconocer toda la información genética y genómica en su práctica clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos a pasar ahora a la doctora Miriam Montes Fernández, del Servicio de Radiología del Hospital Clínico San Carlos, también dedicada al área de mama, que nos va a comentar el papel de la radiología. Pues nada, muchas gracias a la Fundación Cero y al doctor Pérez Segura por la invitación. Os voy a hablar me voy a centrar en la mama, ¿vale? Ya que otra compañera ha hablado también del seguimiento del cáncer de páncreas. Como sabéis, la mamografía es la técnica reina en el cribado del cáncer de mama, pero es verdad que tiene algunas limitaciones. Una de ellas es que usa radiaciones ionizantes y esto no tiene efectos significativos, se ha visto en la población diana de cribado general, pero sí podría tener algún impacto si hacemos un cribado más intensivo y sobre todo en mujeres jóvenes. Y luego, pues una gran pega que tiene la mamografía es que su sensibilidad va a disminuir de manera importante en mamas densas. Por tanto, el cribado solo con mamografía ha demostrado ser ineficaz en pacientes portadores de la mutación BRCA por varios motivos. Porque vamos a ver cáncer en pacientes más jóvenes, en pacientes con mamas más densas y además otra pega, que a veces vamos a tener un reto radiológico porque vamos a ver cáncer en mujeres jóvenes con un fenotipo radiológico más benigno que con menor presencia de microcalcificaciones, que puede hacer que no demos importancia a nódulos que sí lo tienen y que se nos pase a hacer un diagnóstico precoz. Las tasas de intervalo en el cribado solo con mamografía en estas pacientes, en algunas series se ha visto que se disparan, ¿no? Si solo usamos la mamografía. Esto llevó a que se realizaran unos estudios de cohortes hace ya por los 2000 en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, cambiando en cribado, ¿no? Optimizando el cribado en BRCA, añadiendo resonancia y haciéndolo anual. Con esta estrategia se vio que la tasa de cáncer de intervalo disminuía drásticamente y se vio que la sensibilidad de la mamografía tan disminuida en este grupo de pacientes, gracias a la resonancia, pues era cercana ya al 100%. Por tanto, después de los resultados de estos estudios, todas las guías se actualizaron y ya incluyeron la resonancia en el cribado de estas pacientes y a intervalos más cortos. Para que veáis un poco la diferencia que nos puede suponer a un radiólogo en el diagnóstico de patología en estas pacientes, ¿no? Una mujer con una mama densa, vemos que un cáncer de mama nada pequeño hubiera quedado completamente oculto en esta paciente, ¿no? Pero no solamente en mamas densas, también en mamas con un tejido fibroanular más disperso, un tipo B.
pues la resonancia nos va a ofrecer un diagnóstico muy, muy precoz, que es lo que necesitamos en este grupo de pacientes que van a tener pues, cánceres más agresivos, que van a tener mayor impacto, ¿no? Por tanto, lo que está clarísimo es que en estas pacientes tenemos que empezar el cribado antes con resonancia magnética. Resonancia en el cribado a partir de los 25 años anual. Parecería que está todo tan claro, sin embargo, hay muchas controversias en cuanto al cribado en estas pacientes y depende qué guía clínica consultemos, e incluso cada guía clínica, según se va actualizando, va cambiando, pues hay algunas discrepancias, ¿no? Probablemente, si hacemos una encuesta aquí, cada uno en nuestro centro, pues hay algunas diferencias. Una de las controversias es cuándo introducir la mamografía en estas pacientes. Y es que hay ya algunos estudios que han visto el poco impacto que tiene la mamografía en las mujeres más jóvenes, sobre todo en BRCA1, donde hay pocas posibilidades que se dé un cáncer con microcalcificaciones. Y, sin embargo, sí que sabemos que en estas pacientes van a tener más predisposición a los efectos negativos de radiación ionizantes, ¿no? Y además que, sobre todo, si son más jóvenes. Por tanto, bueno, pues ahí, pues, como veis, dependiendo de la guía, pues va a haber algunas que van a empezar a introducir mamografía a los 40, otras a los 30. Las guías clínicas más actualizadas, que son las NCCN 2025, lo que recomiendan es empezar a los 30 años con la mamografía, ¿vale? Pero sí que se habla de que en BRCA1 se podía retrasar y empezar a los 40 en este grupo. No en BRCA2, que sí que se ha visto que los cánceres pueden debutar con microcalcificaciones. Otra controversia, cómo hacemos las pruebas anual, resonancia y mamografía en el mismo tiempo o alternándolo. Bueno, aquí las guías ESMO se han venido arriba y recomiendan hacer resonancia cada 6 meses. Esto, bueno, los que vivimos en el mundo real, ¿no? En nuestros hospitales, sabemos que esto es absolutamente inviable, pues por una resonancia al final es una prueba pues, no tan disponible, ¿no? como una mamografía. En modelos se ha visto que quizá el intervalo más óptimo sería el alternar las pruebas, el hacer resonancia anual, mamografía anual, pero intercalarlas, ¿no? De manera que estamos viendo a la paciente cada 6 meses. Esto, en mi opinión personal, es que podemos individualizar porque no todas las mujeres son iguales. Hay mujeres a las que, si las hacemos venir cada 6 meses, se sienten enfermas, se sienten que están todo el día en hospital, entonces pues a ellas les podemos hacer un intervalo anual, ¿no? Sin embargo, hay otras que te dicen, yo quiero verte cada 6 meses y si pudiera verte cada 3, te veía cada 3. Pues entonces aquí podemos individualizar porque realmente no está claro. Resonancia, ¿hasta cuándo? Indefinidamente. Pues aquí también ESMO y otras guías clínicas dicen que hasta que la mujer esté en buen estado de salud. A ver, ¿a qué llaman ellos buen estado de salud? Porque una resonancia de mama no es una prueba que quien se la haya hecho sabe que no es nada cómoda, tienes que estar boca abajo. Ahora es verdad que hemos mejorado mucho en las técnicas de imagen y a lo mejor en 20 minutos ya está hecha, pero 20 minutos así boca abajo se puede hacer muy largo. Ya NCCN abre la puerta a que a partir de los 75 años se puede dejar de hacer resonancia. No quiere decir no hacer pruebas, sino simplemente hacer otras pruebas, ver individualmente si esa mujer ya no tiene la mama densa, ver el estado de la paciente y luego no olvidar que tenemos otra prueba si queremos aportar un plus a la resonancia, ¿no? Ese plus funcional, que es la mamografía con contraste. Es verdad que no hay una evidencia científica robusta sobre la mamografía con contraste en este grupo de pacientes, pero bueno, esto es algo que realmente la práctica clínica atropella a la evidencia científica, ¿no? Es una prueba ideal para continuar con una prueba funcional en estas pacientes más mayores. Por fin los varones ya están incluidos en las guías clínicas después de algunos trabajos que han mostrado sus resultados y a los varones también les tenemos que hacer pruebas de imagen, le tenemos que hacer mamografía a partir de los 50 años. Aquí no estaría indicado hacer una resonancia. Y importante también, ya hay algunas guías clínicas que también hablan de los individuos transgénero, pues porque cada vez vamos a verlos más y nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital vemos pacientes transgénero y muchas veces pues no sabemos qué hacer.
pues aquí va a haber tres cosas importantes. Una, el sexo asignado al nacimiento, otra, si ha recibido tratamiento hormonal o no, y otra, si se ha hecho mastectomía o no. De manera que mujer transgénero a la que se haya dado tratamiento hormonal al menos 5 años, le vamos a seguir con mamografía anual desde 10 años antes del caso más joven de cáncer de mama en la familia. Si no se ha dado tratamiento hormonal, se le va a hacer el seguimiento como a un varón, mamografía anual a partir de los 50 años. En caso del varón transgénero, pues si no se ha hecho mamografía, el seguimiento va a ser como el caso de una mujer, con mamografía a partir de los 30 o 10 años antes del diagnóstico más joven, se puede retrasar en BRCA1 y RM a partir de los 25, y si se ha hecho mastectomía, ninguna prueba estaría indicada. Y es que si hay alguna controversia en todo esto que os he contado, donde no hay controversia, es que si se ha hecho una mastectomía reductora de riesgo, y en general lo que recomendamos es hacer una RM posterior a la cirugía, si no hay tejido residual significativo, no está indicada ninguna guía clínica, ninguna prueba de imagen. Esto es algo que nos cuesta adaptarlo a la práctica clínica. Seguimos haciendo pruebas después de una mastectomía. Eso sería un poco el resumen que os he comentado. Y, bueno, algo a comentar también es si las pruebas de imagen, pues ya sabéis que las pruebas médicas en general es raro que haya alguna prueba inocua, ¿no? La resonancia con gadolinio, que además siempre es imprescindible el gadolinio para hacer un diagnóstico precoz de cáncer de mama. Se ha visto que se deposita en algunas estructuras cerebrales, como son los ganglios basales, y en el hueso. Y esto ya cada vez más pacientes nos lo preguntan. La última actualización de la FDA, esto se revisa permanentemente, es que efectivamente esos depósitos están ahí, pero no se ha demostrado ningún efecto clínico patológico ni nada a estos depósitos, o sea que tendríamos que transmitir tranquilidad. Y cosas que yo creo que son aspectos claves, pues manejar el tema de los falsos positivos. Como han dicho los psicólogos, con estas pacientes que optan por no hacerse mastectomía y que hay que hacer un seguimiento tan extensivo, hay que hablar bien con ellas y saber que la existencia de un falso positivo existe, y los radiólogos con ellas somos un poquito pesados, ¿no? Ante la mínima cosa las vamos a llamar, les vamos a hacer una ecografía dirigida, probablemente le vamos a hacer una biopsia que va a quedar en nada, pero es un susto grande, y esto es importante tratarlo con la paciente. Y para ello, también para minimizar este efecto de estos posibles falsos positivos que pueda haber, las guías clínicas también lo reflejan, y yo creo que es algo fundamental. Es imprescindible hacer el seguimiento de estas pacientes en unidades con radiólogos expertos, con un equipamiento necesario. Yo he visto verdaderas burradas de resonancias con antena torácica, ni siquiera con antena de mama, que eso es como no hacer nada. Entonces, es fundamental hacerlo dentro de un entorno multidisciplinar con radiólogos expertos y, bueno, pues así minimizaremos el efecto negativo que pueda tener el cribado en estas pacientes. Esto era todo. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Y pasamos de nuevo a la doctora Herrero Conde, que sigue siendo del Servicio de Ginecología Gine 4 Soy la misma que de antes. HM Hospitales de Madrid, que nos va a hablar sobre el manejo ginecológico quirúrgico. Bueno, yo os voy a hablar ahora. Alguien estaba aquí, Santiago, y no le iba el... Ah, sí, iba. ¿Qué debo saber? El manejo quirúrgico, voy a hablar de la salpingo-oophorectomía. Este sitio está un poquito maldito para el pasadiapositiva. A ver. No sé, perdonad. Sí, es que antes le pasó a Santiago, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Bueno, mis conflictos de interés... Es que hay que ponerlo más altito. Bueno, la salpingo-oophorectomía profiláctica. He traído una imagen, un poquito poco yo, del esquema del aparato genital, pero para ver dónde estamos. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en la extirpación de las trompas y de los ovarios bilaterales. De verdad, te juro, que no... ¿Cómo voy a hacer yo una salpingoforectomía si no se pasa una diapositiva? A ver si yo creo que... A ver, yo creo que es desde ahí. Vale, vamos para atrás ahora. No, porque tengo... A ver, espera. Aquí. Bueno, esta sería la técnica. Deciros que los ginecólogos nos referimos a ella de forma habitual como anesectomía,
y se seccionarían los ligamentos útero-ováricos y las trompas, también los pedículos que aportan sangre que vienen desde los vasos pelvianos. Y lo que quiero reseñar con esta imagen es que a la mujer le queda el útero completamente normal y la vagina completamente normal, porque todavía tenemos de verdad ese mito de me han dejado hueca y me han quitado todo, que aunque os parezca increíble, sigue estando ahí. ¿Cómo lo hacemos técnicamente? Pues lo hacemos por laparoscopia. Ole, nada. Vete dándole tú, Miriam. Miriam es radióloga, lo hace todo muy bien. Entonces, lo hacemos por laparoscopia. Aquí tenéis a unos compañeros míos. Para los entendidos, esta imagen no es de una anesectomía porque hay una cirujana que está en vagina, pero bueno, es que era la imagen que tenía. Y la laparoscopia es una técnica que es una cirugía muy bien tolerada porque es mínimamente invasiva, no se hacen incisiones. En la siguiente veis un poco cómo se colocan los puertos, una cámara en el ombligo y habitualmente casi siempre 2 o 3 trócares más por los que metemos instrumentos. Y quiero deciros una cosa, de lo que hacemos por laparoscopia los ginecólogos es de lo más sencillo. Con esto no quiero trivializar porque la cirugía que menos se complica es la que no se hace, pero hay que saber el riesgo que tenemos. Y sí que es verdad que hemos mejorado muchísimo en todos los sistemas de insuflación, los instrumentos que metemos por los trócares. Hasta hace un tiempo disponíamos de una pinza, una tijera, un coagulador, ya disponemos de instrumentos que en el mismo gesto pinzamos, sellamos y cortamos. Esto acorta el tiempo quirúrgico, minimiza la movilización de los trócares y todo eso es bienestar posoperatorio. Y en este momento, donde estamos en el mundo de la cirugía robótica, y yo que vengo de un hospital donde tenemos más robots que en las películas de Pixar, deciros una cosa, la anesectomía, excepto casos muy concretos de grandísimas obesas, no tiene sentido hacerla por cirugía robótica, porque en lo que vistes el Da Vinci has hecho la anesectomía por laparoscopia convencional. Sería comprarte un Ferrari para llevar a los niños al colegio. Entonces tenemos que poner los recursos en la justa medida. Pasa a la siguiente. ¿Cuándo la hacemos? Esto es muy importante. Pasa. No cabe duda que en las mujeres BRCA1, que son las que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario precoz, se recomienda que sea entre los 35 y 40 años, pero siempre que sea posible con deseo genésico cumplido, y si no, después vamos a hablar de las otras opciones. Y en BRCA2 quizá un poquito más tarde, porque parece que la presentación del cáncer es más tardía. ¿Y qué beneficios obtiene hacer esta cirugía? Pues tiene una disminución del riesgo de cáncer de ovario y trompa del 80%, sigue persistiendo un riesgo de cáncer peritoneal del 1 al 4,3%, porque realmente los ovarios y las trompas están intraperitoneales y entonces puede haber alguna célula que hubiera estado ahí que no la retiras con la cirugía. También disminuye el riesgo de muerte del 77% y disminuye el riesgo de cáncer de mama hasta en un 50% si la haces en la premenopausia. ¿Cuándo hacerlo en otros casos? Que antes lo hablaba Santiago. En otras mutaciones, pues lo mismo, un poquito más tarde, BRIP1, RAD51CD, un poquito más tarde por la presentación del cáncer de ovario y siempre se propone con deseo genésico cumplido. Y lo que salió antes en la mesa de discusión, síndrome de Lynch, otros genes, individualizar. Individualizar no solamente la presencia genética, sino el árbol genealógico y los deseos de la mujer, por lo que decíamos de que el ovario tiene un mal control radiológico y quizá en una mujer que ya ha terminado su etapa fértil, pues si una anesectomía es una técnica sencilla y accesible, vamos a quitarle muchísimo riesgo a esa mujer. ¿Y cuáles son las consecuencias? 2 palabras, menopausia inmediata. La menopausia natural es un proceso, pero las mujeres se anestesian en vida fértil, se despiertan en menopausia. Eso supone un cambio muy abrupto en su actividad hormonal y con unas repercusiones vitales. ¿Y qué podemos hacer con estas mujeres? ¿Las podemos tratar con terapia hormonal de la menopausia? Este es el código semafórico de la Asociación Española de la Menopausia, está disponible libre y es muy visual. Y lo que, dale otra vez, lo que reseña, solo ahí, a las mujeres portadoras tanto de mutación BRCA1, BRCA2, es que se pueden tratar con terapia hormonal de la menopausia,
que ahora usamos tratamientos naturales con estradiol natural, progesterona natural, sintetizadas en el laboratorio y de venta en farmacias. No estoy hablando de otras cosas. Y prescritas en receta. Y, por supuesto, terapia local estrogénica también. Y tibolona, que es un análogo de los estrógenos de origen de testosterona, está en blanco porque no hay estudios que hayan tratado mujeres con mutaciones con tibolona. Yo creo que habiendo un tratamiento que es de suplementación con la misma molécula biológica no tiene ningún sentido. Y luego el otro melón, ¿qué hacemos con las mujeres de cáncer de mama portadoras de mutación y a las que les hacemos una anesectomía? Este es el código semafórico de la Asociación Española de la Menopausia. Estoy notando ya la cosa de los oncólogos, pero lo que se revisó es que en mujeres con cánceres hormononegativos incluso se podría plantear un tratamiento combinado o solo con estrógenos si las mujeres no tienen útero en aquellas con tumores hormononegativos, probablemente buscando la menor dosis posible, claro, en el tiempo más corto si los síntomas lo justificaran, y no se debe usar en mujeres con cánceres hormonopositivos. Si no podemos tratar con terapia, pasa a la siguiente, hay otras cosas. El síndrome geniturinario de la menopausia es un auténtico horror para las mujeres. Tenemos una molécula, por ejemplo, de vía oral que se llama ospemifeno. Yo le explico a las pacientes que es el nieto del tamoxifeno, es una molécula tipo SERM de tercera generación. Tamoxifeno primera generación, raloxifeno segunda generación, ospemifeno tercera generación. Y sus características es que es agonista en vagina y hueso, es neutro en endometrio y es antagonista en la mama. Pero en la ficha técnica lo que figura es que su indicación es para el tratamiento del síndrome geniturinario de la menopausia. Y además, excepto, pasa al siguiente, que la paciente esté tomando un tratamiento antihormonal, como puede ser un inhibidor de la aromatasa, lo podría tomar. Si son mujeres que son hormononegativo y que les hemos hecho una anesectomía, no van a estar con tratamiento de inhibidor hormonal, o sea que no podemos olvidar el ospemifeno. Ni tampoco, pasa a la siguiente, los estrógenos locales. Y tenemos muchísimas presentaciones. Tenemos gel vaginal de estriol, pastillas de estradiol y anillo de estradiol, que es trimestral, es súper cómodo. El gel vaginal de estriol ya veis que tiene una concentración mayor, pero es porque el estriol es mucho menos potente que el estradiol. Y me he permitido, pasar al siguiente, tachar lo del tema controvertido por la posible absorción sistémica, porque es residual. Entonces, en una mujer que no le podamos dar o no queramos dar terapia hormonal sistémica, por favor, tengamos en cuenta que podemos usar tratamientos locales para mejorar su calidad de vida. Y aquí os dejo un par de recursos que para las pacientes vienen muy bien. Son guías que están libres, yo los he enlazado en mi bio de Instagram, que Miriam y yo somos un poco de eso. Una es la guía de prácticas salud sexual y reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción, es una guía para profesionales, pero también hay cosas para pacientes, completísima, actualizada. Y la guía que, dentro de las guías que hizo Novartis de calidad de vida, hay un apartado de sexualidad. Y pasa a la siguiente. Siempre recomiendo este libro, es de otra fundación, de la Fundación Más que Ideas, se llama En el amor y en el cáncer, y tiene muchas herramientas también psicológicas de afrontamiento a una realidad muy distinta con la que hay que convivir, y también está en la bio de Instagram. Y como siempre, por despedirnos con Angelina, vivimos en el siglo XXI, la decisión compartida con los pacientes, pasa a la siguiente. Nosotros tenemos que decidir con ella, nunca por ella, porque además tenemos bastantes estrategias los de este lado de la mesa según contemos las cosas. El paciente siempre es lo primero, pasa, y que cuando miramos la salud tenemos que mirar la salud de manera global, que es lo que yo llamo bienvivencia, la alternativa a la supervivencia, porque a veces nos centramos en el cáncer, nos centramos en la mutación y parece que el resto del cuerpo no importa. Y de lo que se nos quejan las pacientes a los ginecólogos, a veces es de lo que no le dicen al oncólogo, y es de su merma en estos otros aspectos de calidad de vida que siguen siendo fundamentales para que ellas estén bien. Así que yo os quiero motivar un poquito a la bienvivencia, además de a la supervivencia, y daros las gracias, pasa a la siguiente, porque todo el tema quirúrgico, aunque al final la paciente puede conocer a su cirujano, a su cirujana, siempre es una labor de equipo. O sea,
el tema quirúrgico, ¿verdad? Antonio, ¿estás de acuerdo conmigo? Siempre lo tenemos que hacer entre todos, así que muchísimas gracias. Así que me levanta. Muchas gracias, Mercedes. Y por último vamos a hablar con la doctora Ana Polo Ramos, que es la directora del Servicio de Medicina Reproductiva de la Fundación Puigverd Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, que nos va a hablar de los aspectos reproductivos que cada vez generan más preguntas por parte de los pacientes, que nos dejan a los que hacemos asesoramiento sin saber qué responder y mandándolos a todos a las unidades de reproducción, o sea que nos va a venir muy bien esta charla. Muchas gracias, Pedro, por tu invitación, y estoy muy contenta de poderos explicar este tema que me apasiona. Y os quería explicar un poco pues, las implicaciones que tiene el que una paciente o que una persona tenga una mutación en el gen BRCA. Y dentro del asesoramiento genético y reproductivo, lo que se ha comentado antes, se trata de facilitar la autonomía reproductiva, pero vamos a tenerles que preguntar primero si tienen deseos genésicos actuales o no. En caso de no tenerlos, y que estamos hablando de BRCA, durante 10 años estuvimos pensando en si había que hacer algo o no, pero ahora parece que la evidencia médica ya es muy clara a favor de que tenemos que informar de la posibilidad de preservar en pacientes, mujeres que han tenido o que son portadoras de un gen BRCA. Se puede hacer desde 2009-2010 técnicamente la congelación de óvulos y anterior o a veces en ocasiones, pero de forma excepcional, vamos a poder preservar embriones. Sí que es verdad que a partir de que en las carteras de los diferentes servicios de la sanidad pública se ha incluido este tema como una técnica de reproducción asistida que se podía hacer, hemos tenido un boom de pacientes portadoras de BRCA que querían preservar. Y entonces, bueno, pues como sabéis, hay listas de espera para hacer técnicas de reproducción asistida, y ahora lo que hacemos en la mayoría de comunidades autónomas es que cuando nos llega esta paciente vamos a valorar su edad y su reserva ovárica, y a partir de aquí, si son muy jóvenes y con una reserva ovárica muy alta, es decir, con antimulerianas por encima de 3, vamos a hacer un seguimiento y no vamos a congelar óvulos de entrada. Siempre vamos a preferir congelar óvulos, aunque tengan pareja, que congelar embriones. Si, en cambio, tenemos a una persona que ya tiene deseo genésico, lo que se va a plantear primero en el consejo genético, pero después cuando nos llegan a nuestras consultas, son las diferentes opciones reproductivas. La paciente puede querer aceptar el riesgo, o la pareja o el hombre puede querer aceptar el riesgo para su descendencia, puede realizar un diagnóstico genético preimplantacional. Estas posibilidades que os explico no son excluyentes, porque de entrada pueden querer un diagnóstico genético preimplantacional, que esto no funcione, y luego pasar a una donación de gametos. También se puede hacer, como os decía, la donación de gametos, dependiendo de quién sea el portador, pues una donación de espermatozoides o de óvulos. Se puede hacer un diagnóstico prenatal, que los pacientes no suelen querer, pero bueno, y se puede optar para tener hijos vía la adopción. Si queremos centrarnos en el deseo genésico, evitando la transmisión, nos vamos a quedar y vamos a hablar de diagnóstico preimplantacional, donación de gametos y el diagnóstico prenatal. La elección de una u otra opción va a tener relación con algunos factores, como es el sexo, cómo es la reserva ovárica y la edad de la paciente, y cómo es la ley donde estén. No es lo mismo estar en España que en otros países donde el preimplantacional no sea una posibilidad en pacientes con este tipo de alteración genética, y el entorno, si estamos hablando de que la paciente tiene acceso a la sanidad pública o está en un entorno de sanidad privada. A partir de aquí tenemos que ayudar a tomar las decisiones, como os he ido diciendo a lo largo de la tarde, pero sobre todo en los 10 o 12 minutos que me habían dado para la charla, quería explicaros un poquito de qué se trata cuando hablamos de hacer un diagnóstico genético preimplantacional, que las siglas es un poco cuando hace 10 años cuando empezamos hablábamos de DGP, pero ahora seguimos más las siglas inglesas, y entonces hablamos de hacer el diagnóstico preimplantacional de una enfermedad monogénica, y además vamos a añadir en estos momentos el estudio de aneuploidías, que os lo voy a explicar un poquito más adelante. El hacer diagnóstico genético preimplantacional es hacer la detección, en el caso de la mutación del BRCA, pues de una anomalía genética, pero vamos a añadir también en estas pacientes la detección de anomalías cromosómicas en embriones que vamos a tener que obtenerlos haciendo un ciclo de fecundación in vitro, y vamos a transferir posteriormente los considerados como aptos, no voy a decir sanos, voy a decir aptos, o que no tengan las alteraciones que hemos estado buscando al útero materno. Antes hemos dicho que la ley era esta ley, que es la ley vigente actual, que es una ley del 2000,
del 2006, donde por primera vez existe este artículo que habla de diagnóstico preimplantacional y que nos dice que solo los centros debidamente autorizados van a poder realizar el diagnóstico genético preimplantacional para la detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo. También para la detección de otras alteraciones que puedan comprometer la viabilidad de los embriones, y aquí será para ver los cromosomas o la neoploidía de estos embriones. Y, por último, la aplicación del diagnóstico preimplantacional para cualquier otra finalidad y que se requiera aplicar con la combinación de los HLA, va a tener que pedir autorización a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Si bien habéis trabajado con pacientes que tengan estas mutaciones, sabréis que para un BRCA, cuando se quiere hacer diagnóstico preimplantacional, sigue siendo obligatorio tener la autorización de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, puesto que no es condición sine qua non para que esta paciente desarrolle un tipo de cáncer, con lo cual, debido a la penetrancia de esta mutación, vamos a pedir siempre, en todos los casos, permiso o autorización a la comisión. De hecho, aquí es verdad que tenemos esta ley del 2006 que habla por primera vez de diagnóstico genético preimplantacional, si bien el primer preimplantacional fue hecho en 1990 y en España en 1994, antes de esta ley, cuando teníamos la ley del 88, puesto que había una frase que no impedía hacer selección genética en embriones para descartar una enfermedad, pero no hablábamos de diagnóstico genético preimplantacional en la ley del 88, puesto que fue una técnica que se publicó por primera vez en 1990. Una vez publicada esta ley, en el 2006, fuimos el primer hospital que solicitó esta autorización y que se nos concedió esta autorización para hacer este primer caso de una mujer que tenía en este caso un gen BRCA1 y hicimos el tratamiento con tan buena suerte que la paciente se nos quedó embarazada y tuvo al cabo de 9-10 meses un niño sin esta alteración genética. Os explico un poco los pasos en que consiste todo esto. Vamos a empezar haciendo una estimulación hormonal a esta paciente. Aquí veis el ovario de la paciente y estas cosas negras son los folículos. A partir de aquí, después de unos 10-12 días de tratamiento hormonal, vamos a proceder a puncionar este ovario y pincharemos estas bolas negras, que es líquido folicular, vía vaginal. A partir de aquí, todos los óvulos obtenidos y maduros se les va a microinyectar un espermatozoide, es lo que se llama hacer la microinyección espermática, el ICSI. Todos los óvulos que hayamos microinyectado los vamos a poner dentro de las incubadoras de time-lapse. Son unas incubadoras de última generación donde ya no tenemos que ir abriendo la puertecita y sacando los embriones para mirarlos, sino que hay una cámara que los va filmando y los podemos ver durante todo el desarrollo en estas máquinas, y vamos a tener pues la evolución al cabo de 24 horas, de 2 días, de 3 días. Cuando empezamos en el 2002-2003 en mi hospital, siempre hacíamos biopsia en día 3 y es cuando sacábamos una célula o como máximo 2 células, porque a veces sacando una única célula, esta célula no tenía núcleo y no podíamos hacer el diagnóstico, y entonces de vez en cuando nos atrevíamos a sacar otra célula y a veces esto podía comprometer el embrión, pero en estos momentos tecnológicamente existe la posibilidad de que podamos llevar todos estos embriones a día 5 de desarrollo embrionario, y entonces ahora en estos momentos, desde hace casi 3 años en mi hospital, lo que hacemos siempre de manera sistemática es una biopsia en fase de blastocisto. Cuando el embrión tiene 5 días, vamos a hacer esta biopsia con láser, vamos a sacar de 5 a 7 células, con lo cual vamos a tener muchos más núcleos, mucho más ADN y el diagnóstico va a ser mucho más robusto, pero no nos va a permitir tener este diagnóstico antes para poder hacer la transferencia, con lo cual, una vez hecha la biopsia, vamos a congelar todos los embriones hasta que posteriormente el laboratorio que nos va a analizar estas células biopsiadas nos van a dar el diagnóstico de qué embriones son aptas, y en esta biopsia también lo que vamos a hacer es no solo mirar el gen del BRCA, sino mirar cromosómicamente cómo está cada embrión. Posteriormente vamos a realizar un tratamiento de criotransferencia, donde siempre vamos a realizar un tratamiento hormonal de sustitución, porque la otra manera de transferir los embriones congelados es con ciclo natural de la paciente, pero aquí la paciente se podría quedar embarazada de forma espontánea, ya que estas pacientes, la mayoría, no van a ser estériles, y entonces podría tener un embrión afecto con un BRCA en un 50% de posibilidades, con lo cual
Vamos a hacer un tratamiento de sustitución para poder proceder a la transferencia embrionaria de un embrión que vamos a descongelar y si 15 días después de la transferencia no le ha venido la regla, vamos a hacer una prueba de embarazo y si está embarazada, 15 días más tarde podremos hacer una ecografía y si todo va bien, después podrá tener este recién nacido que veis aquí. En la sanidad pública, ¿cuáles son los requisitos para que esta paciente tenga acceso a esta técnica de reproducción asistida? Esto es diferente según las comunidades autónomas. De hecho, en Madrid, en estos momentos, el plan de fertilidad Ayuso pues, da muchísimas más opciones que en otras comunidades autónomas. Yo os he traído las de mi comunidad autónoma. La mujer tiene que tener menos de 41 años en el momento de la realización de la técnica. La edad de la pareja masculina tiene que ser, cuando existe, tiene que ser inferior a 55 años. Y sobre todo, y lo más importante, bueno, no, lo más importante es la edad de la paciente, pero uno de los criterios de exclusión de estas pacientes es que la antimuleriana esté por debajo de 1 o bien el recuento de folículos antrales sea inferior a 8. En caso de pacientes de más de 38 años, de 38 o más, sería un criterio de exclusión para que la podamos atender por la sanidad pública, mientras que si esta paciente tiene menos de 38 años, vamos a valorar el caso de forma individualizada. Otro criterio de exclusión es que ya tengan un hijo previo y también la otra cosa es que todas tienen que tener, evidentemente, el estudio genético hecho. Vamos a hacer también lo que llamamos el estudio de informatividad y aquí hemos dicho que habrían 2 extracciones para confirmar el diagnóstico, pues nosotros, antes de hacer el preimplantacional, vamos a volver a confirmar en una extracción de sangre que esta paciente tenga la mutación que nos han enviado que tiene la mutación. Como os decía, el estudio de estas pacientes es muy sencillo, perfil hormonal y cariotipo, ecografía transvaginal para contar el recuento de folículos antrales, que son estas bolitas negras, que es todo folículo inferior a 10 milímetros, juntando los 2 ovarios tienen que haber 8 o más y en caso de pareja masculina vamos a pedir un seminograma. Vamos a hacer un tratamiento hormonal con hormonas que se va a ir pinchando la paciente. En caso de pacientes con cáncer de mama, siempre añadimos el letrozol. En caso de pacientes con genes de predisposición al cáncer, podemos o no añadir el letrozol. En general, no lo vamos a añadir. Aquí veis un pequeño vídeo de cómo puncionamos vía vaginal estos folículos. Vamos aspirando y una vez acabado con este folículo vamos a puncionar el siguiente, vamos a acabar con todo el primer ovario y vamos a pasar al segundo ovario repitiendo el mismo procedimiento. A partir de aquí, por una ventanita de quirófano, vamos a llevar los líquidos foliculares hasta el laboratorio, donde los embriólogos nos van a buscar los óvulos. Solo vamos a utilizar los óvulos que sean maduros, mientras que si hay pareja masculina nos dejará una muestra de semen o descongelaremos una muestra de donante y vamos a hacer la microinyección espermática, que como os decía era microinyectar un espermatozoide dentro de este óvulo. A partir de aquí, antes, como os decía, biopsia en día 3, en estos momentos time-lapse y esto es lo que se ve de la evolución de este óvulo fecundado en estas incubadoras. Esta es una incubadora que se llama Geri y, bueno, os dejaría el vídeo, pues se va viendo cómo se va dividiendo el embrioncito al cabo de los días. Y lo que es muy importante es que la paciente entienda de que igual vemos 15 folículos, que obtenemos 14 óvulos, que de estos 14 óvulos 12 van a ser maduros, nos van a fecundar el 70%, con lo cual tendremos 8 fecundados y si las dejamos llegar hasta día 5, pues igual en día 5 de los 8 vamos a tener 5 embriones. De estos 5 embriones sabremos que 2 o 3 van a tener la mutación y que según la edad de la señora, en menores de 35 años el riesgo de aneuploidías es de un 40%, con lo cual probablemente de los otros 2 embriones hay alguno que sea aneuploide y por eso vamos a necesitar que empezar con una muy buena reserva ovárica para luego tener embriones que poder transferir. Este es uno de nuestros biólogos procediendo a la biopsia, que como os digo, al hacerla en día 5 vamos a necesitar un láser. Antes, cuando hacíamos las biopsias en día 3, se podía hacer manualmente, pero en estos momentos pues, siempre se tiene que hacer con láser. En manos experimentadas es una técnica que no implica que vayamos a lesionar el embrión o a comprometer su viabilidad. Lo vamos a congelar, como os decía,
y aquí veis cómo se hace la transferencia vía vaginal. Se introduce un catéter hasta el útero y antes de tocar con este catéter el fondo uterino y ayudándonos de una ecografía, en este caso abdominal con vejiga llena, vamos a depositar el embrión el embrión, porque ahora solo hacemos transferencias de embriones de uno en uno dentro de la cavidad uterina. Aquí veis un poquito también cómo es este catéter. El ginecólogo lo que introduce es la primera parte, lo que llamamos la guía, y el embriólogo vendrá con la parte que vamos a introducir dentro de esta guía, donde estará cargado el catéter. Aquí veis esta parte, así como la punción la hacemos con sedación anestésica. Esto no hace daño, es como una revisión ginecológica, poco más, y lo vamos a hacer también en quirófano porque está al lado del laboratorio, pero dejaremos pasar a la pareja de la paciente y es absolutamente indolora y se tarda como 10 minutos. Prueba de embarazo, normalmente hacemos una beta-HCG, pero también se puede hacer una determinación en orina. Ecografía, aquí os he puesto una ecografía abdominal, pero en principio la primera ecografía suele ser abdominal. Y, por último, os he traído que hemos hecho, después de llevar como 20 años explicando el tema del preimplantacional a las pacientes, pues primero es un ginecólogo que le explica pues, el estudio, las fases. Variada, práctica, o sea que yo creo que hay preguntas, tiene que haber preguntas. Muy bien, Santiago. Yo, dos comentarios y una pregunta. A mí la mesa me gustó un montón porque perfectamente podía ser un comité de tumores, ¿vale? Y creo que así es como hay que hacer las cosas en todas las pacientes, cuanto más en las portadoras, ¿no? Porque muchas veces, bueno, uno puede tener circuitos establecidos rápido para hacer la mutación, pero claro, si te lo piden cuando ya acaba la quimioterapia, por mucho que corramos, es importante que en el comité, bueno, no solo el oncólogo, que también, por supuesto, sino que el resto de compañeros también pueda decir, oye, pues esta paciente tiene criterios Olimpia, vamos a ir poniendo en marcha el estudio genético, ¿vale? Luego me ha parecido súper acertada el tema de la terapia hormonal sustitutiva que ha comentado Mercedes, porque muchas veces eso como que nos pasa así, nada, pero es muy importante preservar la calidad de vida de las pacientes una vez que optan por la cirugía de reducción de riesgo. Y a veces los ginecólogos pues pueden tener cierto reparo en iniciar este tratamiento por el tema, bueno, es que las hormonas, el cáncer, y creo que es importante la formación en ese aspecto. Y luego una pregunta para Ana, que es verdad que hay un boom de mandar a las pacientes a las consultas de reproducción, pero ¿tendríais una estimación de las portadoras ahora mismo en España, ¿no? De mutación en BRCA1 y BRCA2 con deseo genésico que llegan a completar un proceso de diagnóstico genético preimplantacional? ¿Aproximadamente cuánto puede ser ese porcentaje, por hacernos una idea? Yo creo que en mi hospital hay esta unidad de consejo genético. Yo trabajo en el Hospital de Sant Pau de Barcelona y entonces les explicarán a todas las posibilidades y entonces va a depender mucho de lo que habéis comentado anteriormente, es de la historia familiar de esta paciente. Entonces, cuando esta paciente ha tenido su madre que se ha muerto o su hermana que se ha muerto o así, va a venir corriendo a pedir el hacer un diagnóstico genético preimplantacional o a que le hagamos la preservación de óvulos en caso de que todavía no tenga deseos genésicos. Cuando, en cambio, les ha salido positivo, pero lo ven de una manera más lejana, pues entonces son estas personas las que en ocasiones no van a pensar de entrada en hacer un preimplantacional. Nosotros tenemos 65 casos al año de diagnóstico genético preimplantacional por enfermedades hereditarias graves y más o menos tenemos como 10 al año que van a ser por BRCAs. Una vez llegan a nosotros, ya las que yo veo casi el 100%, es que está clarísimo que se lo van a querer hacer, pero desde consejo genético hasta la consulta de medicina reproductiva, en estos momentos yo creo que la gran mayoría van a optar por, de entrada, intentar el diagnóstico genético preimplantacional y creo que sería aproximadamente como un 80% de las pacientes que se les va a explicar correctamente. Es verdad que en mi unidad de consejo genético les van a explicar casi la misma presentación que tengo yo, que tienen y también nos van a ayudar porque ya de entrada desde estas unidades les van a solicitar la antimuleriana y el cariotipo, con lo cual pues muchas veces las que me llegan a mí es que casi seguro que tienen todos los criterios para podérselo hacer. En otras unidades, por ejemplo en Vallebrón, también en Barcelona, también piden la antimuleriana, aunque en algunas unidades no lo quieren pedir porque si les sale una antimuleriana baja es un poquito complicado que entonces le expliquéis exactamente lo que quiere decir y a veces como van a tardar en que las podamos visitar nosotros, es una situación un poco complicada.
Y esto ha ido cambiando con el tiempo, porque yo cuando empecé, de entrada mucha gente que le explicaba de hacerse el estudio de mutaciones es que decía que no, en los años 2000, cuando yo empecé a hacer esto, ahora no tiene nada que ver. Perdón, Beatriz. Gracias a todos los miembros de la mesa, la verdad es lo que comenta Santiago, esta parte es como la más práctica de todas casi que he visto yo, pero claro, mi falta de información más va sobre, o la de la que yo puedo transmitir a mis pacientes es sobre el tema del diagnóstico genético preimplantacional. Has dicho que una de las condiciones era tener un hijo previo afectado por la mutación. Entonces, ¿qué pasa con los BRCA? Claro, es un tema muy, muy complicado. Entonces, en la Comunidad de Madrid, tener un hijo, puedes hacerte técnicas de reproducción asistida, con lo cual en Madrid lo tenéis solucionado, no hay ningún problema. En Cataluña lo que pasaba es que cuando la pareja tenía un hijo, hasta hace poco, hasta el nuevo protocolo del 23, como desconocíamos si era portador o no, pues tenían opción a que les hiciéramos un ciclo de diagnóstico genético preimplantacional. Pero en estos momentos, que nos han aumentado muchísimo, yo he pasado en el 2000 de tener 10 consultas de preimplantacional a en estos momentos que tengo más de 200 consultas, con lo cual en estos momentos en Cataluña, según el protocolo, en pacientes en los que tienen un hijo que desconocen el estado, no les vamos a hacer diagnóstico genético preimplantacional. Pero os digo más, y esto es muy, muy, muy importante. En algunos centros privados de Cataluña, si esa pareja es estéril y se sabe que una de estas personas es portadora de un BRCA, no se le va a hacer una fecundación in vitro, les van a obligar a hacerse un diagnóstico genético preimplantacional, mientras que en el hospital público y bajo haber pasado muchísimos comités de ética y sobre todo la opinión de nuestros oncólogos, sí que vamos a hacer que la pareja nos va a firmar un consentimiento informado absolutamente especial diciéndonos que asume el riesgo de tener un hijo o una hija con esta mutación genética, pero si fuera estéril y necesitara un ciclo de fecundación in vitro sí que se lo haría. Pero es un tema muy complicado o muy problemático en estos momentos, sobre todo en los centros privados. La otra cosa también muy importante es que las pacientes tienen que ir a centros que estén autorizados. A veces hay clínicas privadas que no están autorizadas para hacer diagnóstico genético preimplantacional, con lo cual hay que dirigirlas a centros que tengan mucha experiencia en este tema. Esto es muy importante. Vale, vamos a intentar hacer una ronda. Hay algunas preguntas. Vamos a intentar que las contestaciones sean concretas y así nos da tiempo. Mara, le hacen una pregunta, lo has ido comentando, pero por aclarar un poco más. Dice, en relación con el seguimiento en varones con variantes patogénicas en BRCA, 1. ¿Se les ofrece screening de próstata y de mama? Buena pregunta. Yo en mi consulta sí que lo hago, pero sé que, por ejemplo, las propias guías ESMO lo que te dicen es que aunque el riesgo esté aumentado, no es un incremento de riesgo significativo como para tener que hacer un seguimiento. Sí que es verdad que yo he visto historias familiares de familias portadoras de BRCA1 con casos de cáncer de próstata e incluso algún caso de cáncer de mama en el varón, y al final el seguimiento, lo que te dicen también las guías en el varón es que si, a no ser que haya antecedentes de cáncer de mama en el varón o haya ginecomastia, se puede realizar con exploración física, con lo cual explicarles cómo realizar una exploración física y realizarles la exploración física mamaria pues es algo que no cuesta nada. Y luego la prueba del seguimiento de próstata, pues al final es una analítica con PSA y sobre todo si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, ahí lo tengo más claro y sí que ofrezco seguimiento sabiendo que igual no sería tan necesario. Esta pregunta te la hago yo. El papel de la resonancia prostática, ¿no? Estamos ahora viviendo un momento en el que ya incluso alguna guía te recomienda que portadores de mutación con cierta elevación del PSA, sin necesidad ni siquiera de doblarlo, plantearé la posibilidad, ¿no? El tacto rectal como que ha quedado ya absolutamente denostado, no va a ningún lado. ¿Nos puedes decir algo de si esos pacientes deberíamos hacerles resonancias prostáticas solo por la elevación o por sintomatología de algún tipo, por el hecho de ser portadores de mutación? Pues sí, yo creo que cuando hay una elevación ante la sospecha de que pueda haber un cáncer subyacente, pues sí que habría que hacer una resonancia. E incluso ahora mismo por guías todavía no está contemplado, pero igual incluso en algún momento se puede incorporar al seguimiento,
No, todavía eso no está, pero hay varios estudios en marcha y yo creo que incluso llegará un momento que se puede incorporar el seguimiento, pero claramente si hay algún síntoma o hay una elevación de PSA, además BRCA2, que es en gente más joven, tumores agresivos, yo creo que claramente pues, hacer una prueba de imagen para confirmar o para descartar si hay alguna lesión sospechosa. Antonio, bueno, yo creo que has dejado muy claro que la técnica de preservación es la técnica, vamos a decir, el gold estándar hoy en día, ¿no? Salvo excepciones y tal. Entonces, yo tengo una pregunta por un lado y luego dos preguntas. Una, cuando tú le ofreces a la paciente una cirugía que desde el punto de vista de calidad y de control, está claro que parece lamentable, ¿se quedan tranquilas? Es decir, ¿no te plantean que quieren hacer una mastectomía completa, aunque tú les digas que el porcentaje de posibilidades de que haya es del 0 o tal? O sea, no te plantean la posibilidad de, no, mire, hágame una cirugía completa, una mastectomía radical y reconstrucción, pero no quiero que me haga una cirugía que luego sé que va a dejar algo más de glándula. ¿Cuál es en vuestra consulta? ¿Qué conversación tenéis con las pacientes en ese aspecto cuando le transmites que la técnica es esta, ¿no? Realmente le explicas que por mucho que hagas, por mucho que quites y que quitaras todo, van a quedar células, simplemente en la cola axilar. Entonces, si le explicas desde el primer día todo esto y le explicas que queda un poquito de tejido residual, no va a aumentarte el riesgo de más de un número de técnicas al año, no sé. Tenemos las acreditaciones. Entonces, a fecha de hoy, la idea es que para el 2025, que se ha cambiado para el 2030, la Unión Europea quiere que todas las pacientes oncológicas se traten en centros especializados. Este tipo de cirugía, aunque no es un cáncer, es una cirugía oncológica. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama está Usoma, que por ahora somos nosotros los únicos en España y hay que espabilarnos. Acreditando, eso es, una serie de números mínimos al año, de cirugías al año, a nivel no solamente de cirugía, sino oncología médica, radioterápica, patología, enfermería, psico-oncología, absolutamente todo. Esto es lo que te dice que la persona que te va a operar sabe de qué está hablando y te tienes que operar. O sea, igual tienes voy a decir una barbaridad, pero si te vas a divorciar, no vas a buscar un abogado laboralista. Si te vas a operar de algo de mama, busca a alguien que sea experto en mama. Y hoy en día, tanto las sociedades nacionales como la Unión Europea está promoviendo todas estas las unidades integradas, al menos de cáncer de mama. Luego, a veces las mujeres esto no lo saben. Eso es lo que tenemos Ese es que el empezar problema, a pelear. porque en rayos pasa lo mismo, ¿no? Que estamos viendo mujeres con BRCA que a lo mejor les hacen la ecografía en un sitio, la resonancia en otro sitio, o luego la resonancia al año en otro sitio, cuando es tan importante el valorar las pruebas previas. Y esto realmente pues sí que habría que tener un poco más de seguimiento de qué es lo que está pasando. Y por parte de los oncólogos, ¿no? Tener por lo menos vosotros la responsabilidad de que se haga todo en un mismo centro y para no tener a la paciente pues al final haciendo biopsias innecesarias y dándole sustos innecesarios o más grave, ¿no? Falsos negativos, que eso es lo que todavía es peor. Pasaremos a ti, a Miriam. Hay una pregunta y luego te haré yo alguna más, pero bueno, esta era una pregunta que tenía. Dice, ¿cómo manejan el seguimiento con técnicas de imagen de pacientes que son mujeres con mutaciones en P53? Y te engancho una que te iba a hacer yo. Y es que, claro, hacemos resonancias corporales en P53, ¿no? El protocolo canadiense que ya lleva tiempo, donde, y corrígeme, no se utiliza gadolinio para esa resonancia corporal, pero luego tenemos que revisar las mamas porque además en las portadoras de TP53 el riesgo de cáncer de mama supera el 50% y claro, hemos hecho una resonancia. Claro, entonces, por un lado, deberíamos, aparte de hacer el protocolo del Ifromeni, que es una resonancia, catecolamina, habría que hacer una resonancia luego añadida con gadolinio por el tema de la mama. Sí. Porque además con antena dedicada de mama, para poder tener esa precisión que buscamos con la resonancia de mama, porque si no la perdemos. Lo digo porque esto es una cosa que nos centramos en la resonancia corporal y se nos olvida que no nos vale para el siguiente área, que es uno de los tumores. Como si haces un PET, por ejemplo, pues tampoco para detectar lesiones sutiles en la mama, pues no te sirve. Luego hay otro tema que es, cuando has comentado el tema de las alternancias de pruebas, ¿no? Yo creo que pues, está bastante instaurado y tal. Pero claro, yo cuando hablo con los radiólogos me dicen, a ver, esto tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Si la hacemos semestrales alternando, vale, el intervalo entre pruebas es más corto, que es uno de los problemas principales, sobre todo para las BRCA1, que hay una carcinogénesis acelerada. Pero claro, yo como radiólogo preferiría tener mi mamografía y mi resonancia y poder no fusionarlas, pero sí poder tener una imagen global, ¿no? Entonces, por un lado, gano frecuencia,
pero por otro lado igual pierdo imagen más completa. No sé, ¿cuál es tu punto de vista en O sea, esta? realmente la evidencia científica más robusta es que da igual hacerlo anual, todo junto o semestral. O sea, que no tenemos tampoco, solamente hay un estudio que demostró que si se hace cada 6 meses era mejor. A los radiólogos nos gusta hacerlo todas las pruebas juntas, porque así podemos correlacionar en ese momento. Pero también es verdad que luego nos adaptamos un poco a cómo el clínico o la mujer plantea un poco, ya te digo, pues hay mujeres que quieren ese seguimiento un poco más estrecho y es verdad que así cada 6 meses la estamos viendo. Y como no son pacientes que, o sea, son pacientes que ya son muy conocidas nuestras, y tenemos pruebas previas, ¿no? Estamos haciendo mamografía o resonancia cada 6 meses, pues realmente tampoco es un problema el estar alternándolas. O sea, lo que hacemos normalmente es que hacemos resonancia y luego cuando hacemos a los 6 meses mamografía, generalmente esa mamografía va solo con eco y en caso de que haya dudas, pues al final, claro, pues vas a ir a máximos, ¿no? A repetir pruebas. Vale, Mercedes. Yo recuerdo, en mis años mozos, haber leído por lo menos 2 New England, donde en población askenazi la ligadura de trompas se correlacionaba con la reducción de riesgo de cáncer ovario en mujeres BRCA positivas. Sí, y allá hay un estudio también en población sana. Lo digo porque a veces, cuando tenemos una alta incidencia de cáncer de ovario en una familia, portadoras, son muy jóvenes, no tienen claro el tema de la cirugía, nosotros tampoco vemos que la cirugía, o sea, que le puede generar muchos problemas, a veces ofrecemos, en acuerdo con los ginecólogos, la posibilidad de una ligadura de trompas. ¿Qué hacéis con esa situación? No sería una ligadura de trompas, sería una salpingectomía bilateral, es decir, extirpar la trompa. Los 2 artículos estos eran de ligadura en el sentido de que alterabas el pedículo vascular y que eso puede tener un impacto en la carcinogénesis. Con la ligadura haces una resección de un segmento, pero ya que te metes en la laparoscopia, lo que tiene todo el sentido, y además hay evidencia de que hay reducción del riesgo de cáncer de ovario haciendo solo la salpingectomía. Lo que todavía no tenemos en guías es si eso sería suficiente. Sería lo más, que quitando solo la trompa, pero lo que está claro es que la trompa cada vez está más claro que tiene un impacto en la génesis del cáncer de ovario, que creíamos que era, yo siempre decía a las pacientes, mira, las trompas son las celestinas de la reproducción, porque permiten el encuentro del óvulo y el espermatozoide. Y me decían, ¿y producen hormonas? Y eso, nada, no hacen nada. Pues no, pues parece que sí. Que sí que hacen, entonces sí. Son órganos vivos, no son solo un sitio de encuentro, ¿no? No son solo un sitio de encuentro. Bueno, ese es un tema importante porque, claro, tenemos mujeres muy jóvenes, ¿no? Claro. Que hay que darles alternativas a o no hago nada o hago todo, ¿no? Es que no tiene nada que ver desde el punto de vista de impacto. Que busca justo esto, ¿no? Y que a ver si podemos tener resultados en los próximos años. Porque fijaos que con las técnicas que tenemos de reproducción asistida, o sea, la primera niña probeta, que ya es una señora inglesa hasta más mayor, pues precisamente fue un caso de obstrucción tubárica. Entonces eso nos resolvería todo, porque estamos minimizando el riesgo y manteniendo la capacidad reproductiva para cuando la mujer lo desee, aunque tenga que ser con una técnica. O sea que sería maravilloso, sí. Ana, ¿qué porcentaje de falsos negativos tenemos con estas técnicas de... ¿Falsos negativos? ¿Quieres decir errores de la técnica? Sí, que tú tengas un embrión, un preembrión diciendo que bien hecho, es negativo, lo implanto... Sí. La verdad es que esto no se publica, pero como todo en medicina, nunca hay el 100%, y entonces, haciendo un diagnóstico genético preimplantacional, puede haber un error tanto técnico como humano. El error técnico en estos momentos, en nuestro laboratorio, se hace lo que llamamos primero un estudio de informatividad previa, y si este estudio de informatividad sale que es informativo en menos de un 96%, ya no hacemos esto. Y yo siempre les subrayo, cuando les doy este estudio de informatividad, que les pone que la fiabilidad de la técnica es del 99%, pero les explico además desde la primera visita, y lo dejo y que quede constancia en la historia clínica, que cuando les hacemos este diagnóstico genético preimplantacional y se quedan embarazadas, les vamos a recomendar el diagnóstico prenatal, y se lo vamos a recomendar cuando estemos haciendo la eco de embarazo, que no se piensen que es porque nos hemos pensado
pensado que nos hemos podido equivocar, sino porque es la recomendación que vamos a hacer, que para los casos de BRCA no es tan importante, pero cuando hemos hecho un preimplantacional por una enfermedad de Huntington, por ejemplo, aquí sí que les vamos a recomendar muy arduamente que lo confirmen mediante un diagnóstico prenatal. Pero de todos modos, desde que hacemos biopsia en día 5, el diagnóstico es mucho más robusto, tenemos muchos menos embriones sin diagnosticar y muchos menos fallos. Es verdad que en el BRCA casi nadie, por no decirte nadie, se va a hacer después el confirmatorio con el prenatal, pero lo vamos a recomendar siempre. Claro, yo era la idea que tenía y por eso creo que lo has comentado, ¿no? El tema del prenatal, pero bueno, de cara a nosotros también un poco porque nos pregunta.